y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. En el marco del inicio de operaciones del TEMEC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Somos países, somos pueblos, vecinos, hermanos que queremos mantener buenas relaciones en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural. Y ese es el propósito de esta visita, que como lo dimos a conocer al mediodía, es el comienzo de una etapa nueva. Hemos firmado un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y con este nuevo tratado se va a fortalecer la economía de nuestra región, de América del Norte. Ese es un propósito fundamental y es, desde luego, una muy buena noticia para los habitantes de los tres países. En unos minutos más estará con nosotros vía Zoom aquí en el estudio el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y vamos a ver una breve semblanza sobre su trayectoria política. Del rancho hasta el Senado, también fue gobernador y en la Cuauhtémoc delegado. Para la ley de la marihuana, el senador sí se mocha. Como buen zacatecano, se encomienda al Santo Niño de Atocha. La marcha de Zacatecas a la pantalla de cristal que esta noche recibimos al senador Ricardo Monreal. Senador Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta noche. Senador, en este contexto del principio de operaciones del TEMEC, escribes un artículo en donde mencionas que el pasado Tratado de Libre Comercio lo único que generó fueron desigualdades. ¿Qué esperamos de este nuevo TEMEC, senador? Mira, he escrito, ahora estoy escribiendo sobre el TEMEC y sobre el TLC, y creo que este es un mejor instrumento, el más acabado en materia comercial y el más acabado en aprovechar las propias asimetrías de cada uno de los países en esta región, la más grande del mundo. Espero, en lo personal, esperamos que haya desarrollo económico, reactivación económica y también generación de empleos. Y además de que los empleos también sean bien pagados, bien remunerados, como en el caso de la industria automotriz, y en otras industrias, aeroespacial y otras, donde los salarios van a tener que ser similares en la región, en los tres países de Estados Unidos, Canadá y México, y en donde México tiene el rezago más importante en materia de salarios. Senador, hablas de asimetrías, pero también hemos sufrido graves intromisiones de nuestro vecino país hacia México. Bien mencionas en tu artículo el lamentable operativo Rápido y Furioso. Este tipo de intromisiones, ¿cómo podemos ya no fomentarlas, que ya no sigan ocurriendo este tipo de intromisiones en este país? Este es un tema importante que espero no quede en la impunidad, Adriana, en donde hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República y donde, a propósito del viaje que realizó el presidente de México a Estados Unidos, fue uno de los temas que seguramente se planteó, dado que se había enviado una nota diplomática
solicitando información y explicación de ese operativo que en efecto, Adriana, fue injerencista y fue una falta de respeto al país, porque al introducir estas miles de armas, con ellas asesinaron, ultimaron y terminaron con la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, independientemente si eran o no responsables o delincuentes, dado que ni siquiera se llegó al proceso penal para procesarlos. Este operativo, senador, dejó al descubierto el grave problema que tenemos en México, que es el tráfico de armas, que recibimos más del 80% de las armas que hay en este país, se reciben de Estados Unidos. ¿Se va a tener alguna respuesta? ¿Se va a firmar algún tratado para esta no tráfico de armas hacia nuestro país? Hay un tratado internacional que México firmó, Adriana, para la prohibición de armas a la nación mexicana. Hay un tratado que se firmó con todos los países. En la ONU hay incluso acuerdos y resoluciones que prohíben el traslado y la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos. Ha faltado vigilancia y la propia corrupción a la que estaba acostumbrado moverse el país había permitido el ingreso de muchas armas, miles de armas de todos los calibres y lamentablemente de las prohibidas y del uso exclusivo del ejército que diariamente traspasaban nuestras fronteras con la complicidad y la tolerancia de las autoridades de migración y de aduanas, debemos de decirlo con todas sus letras, pasaban por ahí con actos de corrupción y con actos que verdaderamente lastimaron al país. Por eso en las aduanas se está iniciando un proceso de depuración profundo para eliminar todo este tipo de redes de corrupción institucional que se fueron generando a través de los últimos años en este país. Senador, ¿en qué va a favorecer a México esta reunión entre dos presidentes, como tú lo mencionas, que son como el agua y el aceite? Un presidente republicano de derecha y un presidente de izquierda. ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta reunión? Has tocado un tema clave ahora que está todo mundo hablando de la visita que realizó el presidente López Obrador. Yo sacaría dos conclusiones, Adriana. Primero, el que haya habido este encuentro para muchos insólito, con un presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump, que lamentablemente asumió posiciones antimexicanas en su campaña y después en su gobierno, en donde generó un clima de odio, un clima de descalificación permanente en contra de los mexicanos radicados en el exterior y de los mexicanos que vivimos aquí, sin descontar a los Dreamers o estudiantes que están realizando preparaciones en el país del norte, en distintas universidades o centros de investigación. Pero el haberse reunido con el presidente mexicano después de estos 2 años, después del triunfo electoral, me pareció no solo importante, sino que actuó con audacia, habilidad y sensibilidad política el presidente López Obrador, al haber eliminado por lo pronto, aunque sea temporalmente, Adriana, este clima de hostilidad permanente del presidente Trump contra México. Senador, en medio de esta pandemia, pero también de la elección en Estados Unidos, ¿qué crees tú que sería más conveniente para el país, la reelección de Trump o el ingreso de Biden? Mira, frente a esta pandemia, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos están valorando bastante a sus autoridades. Te diría, Adriana, que en el mundo
frente a la pandemia se están revisando los perfiles y se está revisando todo el acontecer y el actuar de los jefes de Estado, no solo Estados Unidos y México, sino en el mundo. Y creo que Biden, como candidato demócrata, no está lejano a una posible victoria, pero también Donald Trump se benefició, se benefició de la actitud respetuosa del presidente mexicano. En Estados Unidos, la comunidad latina, la comunidad hispana, es muy fuerte y al presidente de la República, López Obrador, lo respetan. Claro, no fue a hacer promoción política electoral, era obvio, ni fue a lanzar confetis, globos o silbatos en favor del candidato republicano, pero la buena relación entre, en efecto, lo que tú has dicho, lo dije en el artículo en esta semana, insólito, el candidato republicano representante de la derecha más extrema en Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador, presidente surgido de un movimiento de izquierda que nunca en la historia de México había sucedido, hacen interesante y hacen muy clara la lección de que en política los extremos se juntan y de que en política es correcto y conveniente los acuerdos fundamentales, como fue el caso. Para mí fue una gran lección la que los dos enviaron. Y el presidente mexicano, que todo mundo pensaba que llegando a la presidencia iba hasta declarar la guerra a Estados Unidos, se equivocaron. Actuó como estadista, actuó como patriota, actuó como un presidente de la República con sentido y responsabilidad política. Gracias por estar esta noche vía Zoom, senador Ricardo Monreal.